Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a tener una transmisión en estos momentos, la segunda parte de los comentarios en vivo sobre este video que se ha, hecho viral, un video sobre mi comentario, mi reacción al tema del bautismo, ¿no? Y bueno, nuestra posición bíblica no es una posición personal como algunos piensan, ¿no? No es una posición, digamos así, de preferencia, de gusto, sino que al estudiar la Biblia nosotros vemos que la Biblia enseña con claridad sobre el bautismo. Y nos referimos al bautismo en agua, la ordenanza, porque sé que hay, por supuesto, otros bautismos como el bautismo espiritual y no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del bautismo en agua. La pregunta es, ¿el bautismo en agua es necesario para la salvación? Es decir, si una persona cree en Jesucristo, se arrepiente, pero si no se bautiza, ¿no podrá ser salvo? A la luz de la palabra nosotros creemos de que el bautismo no es un requisito para la salvación. Más bien, el bautismo sería una demostración de la salvación. Alguien que ya fue salvo por la obra de Cristo, por haber depositado fe en la redención de Cristo, es salvo, ¿no? Y como muestra de esa salvación, como muestra de esa identificación con Cristo, pues se bautiza para testimonio público y para la obediencia a la ordenanza de Cristo. Muy bien, entonces creo que a la luz de la palabra y todos los que estudian la Biblia de una manera correcta y ordenada, estarán de acuerdo conmigo en que el bautismo entonces no salva. Ojo, vamos a aclarar, porque casi en todos los videos que hablamos sobre este tema, pues los que contienden siempre nos dicen entonces estás anulando el bautismo, entonces no es importante el bautismo, entonces no te bautices o como anula tu bautismo o algo por el estilo. Para nada estamos en contra del bautismo. No estamos diciendo que no se debe bautizar o que no debemos bautizarnos. Al contrario, siempre alentamos la práctica del bautismo, cumplimiento de la ordenanza de Cristo. Acá bautizamos a las personas que creen y son discípulos de Cristo, ¿no? Entonces no estamos en contra del bautismo ni tampoco diciendo de que el bautismo fue anulado, fue abrogado y que no es una práctica para el día de hoy. Es una ordenanza y como ordenanza tenemos que obedecerlo, tenemos que cumplir. Lo que estamos diciendo es que el acto de bautizar, el acto de ser sumergido en el agua no salva, no colabora a la salvación. Lo que salva es la obra de Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado, no el agua del bautismo, es la sangre de Cristo lo que nos limpia de todo pecado, es la gracia de Dios que nos salva por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Así Él nos imparte la justicia de Cristo, eso es imputación, nos imputa la perfección y la justicia de Cristo y sobre Cristo ha recaído nuestra culpa, nuestro pecado. Y de esa manera nosotros somos aceptos delante del Padre por los méritos y la obra de Cristo, no por algo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces no creemos que nuestras obras nos salven. Las ceremonias, los rituales no son medios de salvación o de justificación. La ceremonia del bautismo solamente está demostrando, está dando un testimonio público que ya nosotros hemos sido salvos por la fe en Cristo. ¿Sí me dejo entender? Así que sí es importante el bautismo y sí hay que bautizarnos y sí hay que bautizar a las personas, pero no como medio de salvación, ¿no? Sino como testimonio. Eso hay que entenderlo, ¿ok? Bueno, partiendo de eso voy a continuar viendo aquellos comentarios. Recuerden ya que en la primera entrega, y bueno, gracias a Dios, parece que gustó mucho la primera entrega, recibí muchos mensajes y muchos comentarios diciendo, pastor, queremos la segunda parte, ¿no? Porque había sido de bastante edificación y esperamos que esta vez también sea de mucha edificación, ¿sí? Vamos saludando a los hermanitos que se van integrando, por ejemplo a Jackie, a Gustavo, a Patricio, Dios me los bendiga y también pedirles que puedan compartir por favor la señal en sus grupos, en sus redes sociales. Gracias Angélica, hermana Vela, gracias Ana Castillo también. Bueno, si compartimos en un minuto, hay que compartir en nuestros grupos ahí en Facebook, nuestras redes sociales, hay que pasar la voz por nuestras mensajerías, ¿sí? Estamos en vivo solamente por Facebook, ¿eh? En esta ocasión estamos saliendo por la fanpage Pastor Jonathan aquí en Facebook, ¿ok? Muy bien, hermanita Zuleima, gracias, bendiciones. Muy bien, sigue un minuto y estamos compartiendo, pasando la voz. Eusebio, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Vamos allá a comenzar a ver estos comentarios interesantes, a veces respuestas que dan entre los mismos comentaristas. Algunas son bastante interesantes, otras dejan mucho que desear, pero bueno, todo sea para edificación, ¿no? Tania Rojas, gracias. Gracias, Suriel Sánchez también. Dios te bendiga. Muy bien. Ahí está. Saludos, Fernando González también. Muy bien, bendiciones. ¿Cuándo termina el libro de Hebreos? Bueno, ya casi lo hemos terminado, solo nos falta un capítulo nada más. Ya, pero está completo, está desde la introducción al capítulo 12. Y ya, yo creo que después de este viaje y que terminemos de alinear todo aquí, creo que ya pronto va a salir. Lo que pasa es que también queremos ofrecer el material, pues, y hacer el material pues no es tan sencillo, no es tan fácil de hacerlo, no es tan rápido de hacerlo, por eso es que demora un poquito, y más todavía en medio de las tantas actividades en las que estamos nosotros siempre involucrados, ¿no? Básicamente por eso, pero ya estamos avanzando y en cuanto esté vamos a publicarlo, no se preocupe, ¿ok? Ahí están los hermanitos también. Meseros, Dios te bendiga. Fran, amén. Desde Oruro, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Oruro, wow, que sí es que estaba muy alto, muy lejos. Subimos hasta ahí. Gracias a Dios pude sobrevivir ahí al clima, bueno, a la baja medida de oxígeno ahí para nosotros, ¿no? Me costaba respirar un poquito, pero un bonito paisaje, de verdad, la gente linda. Saludos a Oruro, los extraño mucho, amados hermanos. Esperamos pronto volver, ¿no? Rubiela, Dios te bendiga. Alejandra también. Edgar, gracias, Dios te bendiga desde Colombia. Santos Atoche también, gracias. Muy bien, empezamos entonces, amados hermanos. Gracias por compartir. Aquí hemos dejado el asunto en algunos comentarios pasados. Vamos a ver. No, esto no es. Esto de aquí. Muy bien. Creo que nos quedamos acá. Vamos a ver. Acá nos dicen, pastor, debería hacer un estudio completo. Y bueno, les mandé a mi página en pastorjonathan.com. Ahí tengo un artículo donde dice, ¿no? Se requiere el bautismo para ser salvo. Y ahí lo desarrollamos de una manera más al detalle. Y Michael Sales responde, tengan cuidado con ese pastor, porque está bien errado. Lee Hechos 2:38 y después trae una historia inventada. Qué interesante que acá el varón nos diga que estamos errados y escribe errado con H, ¿no? Dios mío, escribe errado con H y a la historia sí le quitó el H, Dios mío. Como dicen algunos, creo que el cuento se cuenta solo, ¿no? Bueno, entonces no nos dicen que estamos errados, no nos dice, solamente está lanzando arena, pero no nos dice. Solo tengan cuidado, está bien errado. Eso es fácil de decir, cualquiera lo puede decir, ¿no? Y no hay ningún argumento, no hay ninguna cita bíblica siquiera, ¿no? Y Ender dice, pero lo está interpretando mal. Otra vez, eso es fácil de decir, ¿no? Oye, estás interpretando, estás malinterpretando, estás sacando de contexto. Todo eso es muy fácil de decir. La cosa es demostrarlo. Tienen que demostrar que efectivamente lo estamos malinterpretando. Diana le responde, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, ya. Y no, solamente cita el verso. A ver acá. Dice también Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, interesante esto, la mayoría, por no decir casi todos los que defienden que el bautismo salva, me van a citar siempre Marcos 16:16. Y siempre citan, mira, como ven aquí, sin dar ningún argumento. Es como que ellos piensan ya que este versículo es absoluto, es ya. Ahora, si se tratase de un verso inspirado, aún así, solo citar el verso no es suficiente. Ya hemos visto en otros temas que a veces un verso parece estar diciendo algo, pero cuando uno analiza el contexto y el panorama de la Biblia, se da cuenta de que no está diciendo lo que aparentemente creíamos, ¿no? Pero aparte de eso, lo que tengo que decirles, y voy a repetir una y otra vez, lamentablemente, porque parece que solamente tuvieran este versículo y otros más, entonces no lo saben sustentar, solamente citan el verso así, lo lanzan al aire como si fuese ya contundente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿qué tenemos aquí? Un verso espurio o un texto espurio, ¿no? Justamente en pastorjonathan.com tengo un artículo completo de los textos espurios. Sería bueno que vayan a verlo. Ni bien ingresan a pastorjonathan.com, ahí lo van a ver en alguna de las entradas.
sobre los textos espurios, ¿no? ¿Qué son los textos espurios y cuáles son? Doy una larga lista también de los pasajes que han sido considerados espurios. Y bueno, para los que no saben, un pasaje espurio significa un pasaje oscuro, un pasaje que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Es un pasaje que ha sido añadido tiempo después, por eso los encontramos en manuscritos más tempranos, pero no en los manuscritos, perdón, en manuscritos más tardíos, ¿no? En los manuscritos que son más cercanos a nosotros, como tercer, cuarto siglo, sexto siglo, pero no los encontramos en manuscritos del primero o segundo siglo, ¿no? Eso quiere decir que han sido añadidos tiempo después. Y bueno, Marcos 16 es uno quizás de los pasajes a partir del verso 9 más extensos de los textos o pasajes considerados espurios, así que sería bueno estudiar eso porque lamentablemente el día de hoy muchas sectas y muchas corrientes heréticas justamente se basan en Marcos 16, especialmente a partir del verso 15 en adelante. Cuando eso sabemos que es un texto añadido, o sea, un texto espurio, así que no podemos sustentar o fundamentar doctrina en pasajes espurios. Ahora, algunos es interesante que me van a rebatir, eso es tu excusa, ¿por qué dices eso? ¿Por qué estás inventando? ¿Estás diciendo que la Biblia tiene errores? Y yo digo, ¿qué tipo de moral tienen estas personas? Porque cuando yo digo Marcos 16 es un texto espurio, ellos dicen no, que la Biblia no tiene errores, que estás inventando, que déjalo tal cual está, pero cuando ellos intentan defender la unicidad, niegan Mateo 28:19. Mira esa doble moral. O sea, cuando se trata de un pasaje espurio que no les conviene que sean espurios, ellos dicen, deja la palabra ahí, no le estés quitando, déjalo tal cual está, ¿no? Pero cuando se trata de un verso claro en cuanto a la doctrina de la Trinidad, ellos sí pueden inventar que eso es un pasaje espurio. No, Mateo 28:19 fue añadido, eso es espurio, eso no estaba en los manuscritos más antiguos, y ahí sí. Ahora usted sí usa el argumento de los textos espurios, ¿no? Qué doble moral, Dios mío, ¿no? Pero están haciendo las cosas al revés, porque Mateo 28:19 sí es un pasaje legítimo, ¿ya? Sí es un pasaje legítimo y lo puede usted encontrar en los manuscritos más antiguos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por más que le duela a nuestros amigos unicitarios, pero sí es un pasaje legítimo y ellos se han inventado la historia de que es espurio. Pero sin embargo, el pasaje que sí es espurio de Marcos 16:16, eso no lo dicen. Ellos dicen, no, es legítimo, eso déjalo así como está. Una doble moral, ¿no? Si se dan cuenta. Dios mío. Seguimos avanzando, a ver. Alexander dice, este es pastor y que no nos basta con Jesucristo. A ver, si Jesucristo mismo le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, entonces, ¿por eso Cristo no basta? Pedro mismo después dice, en 1 Pedro capítulo 5, ¿no? Verso 4, verso 5, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, o sea, los pastores, recibiréis la corona de vida. Entonces, claro que Cristo es el príncipe de los pastores, claro que es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Eso no quita de que él mismo establezca pastores. No sea que este argumento no aporte en nada al tema del bautismo, ¿no? Pero bueno, son falacias, obviamente. En este caso es una falacia ad hominem, ¿no? O sea, trata de atacar al oponente en vez de atacar el argumento o presentar su propio argumento. Muy bien. Querubines González, no sé si así se llama realmente. No hay otra interpretación. El único bautizo tanto para juntar judíos y gentiles es conforme a Hechos 2:38. Bueno, acá hay otro error hermenéutico tremendo cuando tú basas o centralizas o encasillas toda la doctrina a un solo verso. Muchos acostumbran a hacer esto, ¿no? Como los reformados, Romanos 9 y Romanos 9, ¿no? Se quedan con Romanos 9, ¿no? Y como los católicos cuando usan ciertos versículos, ¿no? Y se apoderan de esos versículos y de ese versículo hacen toda su defensa doctrinal. Y aquí también, Hechos 2:38 y punto. O sea, no hay contexto, no hay corroboración textual, no hay trasfondo, no, simplemente el verso basta, ya está, déjenlo así. Nuevamente conveniencia hermenéutica, ¿no? Muy bien, vamos a seguir viendo. Martínez, así como Cornelio fue bautizado por el Espíritu Santo por escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y creer en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así, claro que sí.
Y Ender otra vez dice, lo interpreta mal. Date cuenta que hay gente que solamente viene a tirar arena, tirar piedra y ya está, ¿no? Pero no te explica. Lo interpreta mal y va a seguir ahí en algunos versos. José Vladimir le responde, y luego fueron bautizados en... Bueno, esto va a ser bastante interesante porque, a ver, para contárselos bien para que me entiendan. Ellos primero dicen, Hechos 2:38 dice, mira, si quieren, se los voy a mostrar acá para que vean cómo ellos usan siempre una hermenéutica selectiva, ¿no? Y usan los versos a conveniencia. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 38, ¿ok? Acá está. Ellos quieren tomar, perdón, aquí está. Ellos quieren tomar el verso tal cual está, ya porque les conviene, ¿no? Pero cuando no les conviene van a decir es espurio, se entiende de otra manera, etcétera, etcétera. O te van a decir no tienes la unción, te falta revelación, qué sé yo. Muy bien, a ver, el verso 38. Pedro les dijo, ¿ok? Ojo, es Pedro. Dice, arrepentíos. Y ahora dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Mira, ¿para qué? Perdón de los pecados. ¿Ok? Para perdón de los pecados. Y, mira, esto es como si fuera una condicionante. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, mira, tú no puedes recibir el don del Espíritu Santo si primero no te bautizas, porque acá dice arrepentidos y bautícese y recibiréis. O sea que primero es el bautismo, tienes que bautizarte en agua en el nombre de Jesús. Si no, no vas a recibir ni perdón de los pecados ni el don del Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces cuando ellos intervienen de esa manera, obviamente uno que sabe de Biblia va a ir a Hechos 10, por ejemplo, solamente para mostrar como ejemplo un botón nada más, ¿no? Hechos capítulo 10, porque si esto es lo que Pedro está predicando, se debe entender como que el bautismo en agua es un requisito necesario para recibir perdón y para recibir el Espíritu Santo, entonces se tiene que cumplir cada vez que él lo predica, ¿no? Pero ¿qué vemos en la experiencia póstima de los personajes bíblicos? No vemos eso. Así que por eso le llevo a Hechos capítulo 10. Y vamos a ver aquí lo siguiente, ¿ya? Hechos capítulo 10, por ejemplo, a partir de este verso de acá, desde el verso 37, 38, Pedro está predicando, ¿no? Acerca de Jesús, de lo que hizo en su primera venida, y él dice, nosotros somos testigos de todas estas cosas. A este levantó Dios al tercer día, aquí el evangelio ya está completo, ¿no? Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que Él es el que Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Mira, que todos los que en él creyeren, ojo, ¿dónde está el bautismo? ¿Dónde está el bautismo? No está. Ahí está, es el mismo Pedro que está predicando, ojo, pero ojo, ya no le está predicando a judíos como pasó en Hechos 2, ahora le está predicando a gentiles, lo que somos nosotros. Hay una diferencia básica ahí. Y por eso Pedro no le dice, oye, crean o arrepiéntese y bautícese, ¿no? Simplemente les está diciendo, ¿no? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es instantáneo. Simplemente con creer en él recibirán perdón. ¿Por qué dice Pedro, crean y bautícese? ¿Ve? No hay corroboración, no hay un patrón que se repite, ¿no? Y entonces dice, mientras aún hablaba Pedro, o sea, Pedro estaba hablando estas cosas, estaba predicando el evangelio, ¿y qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, eso es innegable. Ellos recibieron el Espíritu Santo, díganme ustedes, fácil, porque esa es una lectura básica, una comprensión, lectura muy básica, ¿no? Ellos recibieron el Espíritu Santo, díganme ustedes, antes de ser bautizados en el agua o después de ser bautizados en el agua. Escríbame por favor en los comentarios, a ver esto que está bastante fácil de ver acá, mira. Mientras aún hablaba Pedro, o sea, no terminaba de predicar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase otra vez el don, ahí está, lo que leímos en Hechos 2:38, el don del Espíritu Santo. Y díganme ustedes, ¿cuándo se derramó el Espíritu sobre ellos? ¿Antes de ser bautizados en agua o después de ser bautizados en agua? Porque la lógica de los unicitarios es que primero tienen que bautizarse en agua para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Así que primero tienen que recibir el bautismo en agua y después el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que reciban al Espíritu. Pero ¿qué es lo que vemos en Hechos capítulo 10? Díganme ustedes, ¿ya? A ver, vamos a ver los comentarios. Vamos a ver. Antes dice, muy bien. Julián, perdón, antes. Juana, antes también dice. Paula, antes de ser bautizados. Claro, la lectura es muy sencilla, es muy básica. Ellos están recibiendo al Espíritu Santo antes. Malena, se derramó el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Claro que sí, o sea, es fácil de verlo acá, ¿no, amados hermanos? Ellos creían el mensaje e inmediatamente fueron bautizados con el Espíritu Santo. Sarón dice antes, Belesquer antes, Eusebio antes de ser bautizados, Sarón también dice antes. Recibieron al Espíritu antes de ser bautizados en agua. Lices Correa antes también nos dice, muy bien. Está sencillo. Ahora dígame, este pastor, como dicen ellos, está falsificando la palabra, está malinterpretando, ¿estoy haciendo eso? ¿O es que ustedes también están leyendo lo mismo que yo? Bueno, hay que escribirlo y hay que decirlo con todas las letras, porque ellos son muy ligeros de decir, está malinterpretando, está torciendo, está inventando, está engañando, como si las personas pues no fueran inteligentes, no supieran leer, ¿no? ¿Estoy inventándome esto o ustedes lo están leyendo con claridad? ¿No? Entonces, obviamente, ¿ya? Que el Señor hable y sea testigo, pues, entre nosotros, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando uno saca un verso tan claro como esto y no pueden ellos quebrantar la Escritura, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que dicen? Tal y como vimos en este comentario de acá, y vamos a verlos en otros más, por si acaso, ¿no? Acá el varón dice, ¿no? José, y luego fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, ellos no se van a quedar con él. Date cuenta que cuando tú hablas, te dicen, no hablas con textos bíblicos, no lo demuestras, no citas. Y cuando citas, ¿qué te dicen? Pero igual, después los bautizaron, ya está. No hacen caso a las evidencias bíblicas. Ahora, no estamos negando, porque muchos me han dicho ahí en los comentarios, pero sigue leyendo, ¿por qué te salteas el verso siguiente? ¿Por qué no lees el verso siguiente? Otros sí se bautizaron, sí fueron bautizados, y nadie está negando que no fueron bautizados. Nuevamente, como dije al principio del video, no estoy diciendo que no se debe bautizar o que el bautismo sea malo. No estamos negando el bautismo. Lo que estamos diciendo es que el bautismo no es necesario para la salvación. Y este pasaje lo corrobora y no hay forma de que usted refute eso. No hay absolutamente ninguna manera. Por eso lo único que se atreven a decirnos ellos es lo siguiente. Lee el siguiente verso, por ejemplo, verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu? ¿Ves? ¿Lo han recibido o no? Esa es la cuestión. No me digas si lo bautizaron o no, sino dime en qué orden. ¿Recibieron primero el bautismo del Espíritu Santo? O sea, primero recibieron el perdón y al Espíritu al creer, y después fueron bautizados en agua. O primero Pedro les dice, crean y bautícense en agua, y después de ser bautizados en agua recién recibieron el Espíritu Santo. No es lo que nos dice el pasaje. Así que no importa, puedo leer hasta el final, cuando dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No hay problema. Eso no altera en nada el hecho de que primero ellos habían recibido el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Así que jaque mate, amados amigos, amados amigos unicitarios, ¿no? Por más pataleta que hagan, ¿no? Y por más rabieta que quieran hacer, o berrinches, como quieras llamarle, no pueden negar la evidencia bíblica.
porque sabemos leer. Y dejen de engañar, los que engañan son ustedes, ¿no? Que ya me di cuenta de eso, por eso les gusta saltearse acá a este verso. Mandó a bautizarles ahí está, y se centran, y para desviarme el asunto, se ponen a hablar del Señor Jesús, del nombre del Señor Jesús, y contraatacan a la Trinidad, cuando en el video y en el post no estoy hablando nada de la Trinidad, estoy hablando de que el bautismo no es necesario para salvación. No se necesita como requisito indispensable ser bautizado para recibir al Espíritu Santo, y este pasaje lo corrobora. Así que ellos hacen la vista gorda a todo este contexto y simplemente, no, pero igual fueron bautizados. Claro que fueron bautizados, pero después de haber recibido perdón y de haber recibido al Espíritu Santo. Y eso es innegable, ¿ok? Y lo dice en una época donde la doctrina ya se había desarrollado más que al principio. En Hechos 2 estaban fresquitos, todavía no sabían mucho. Pero Pedro mismo va a ir aprendiendo después. Y eso es innegable en el contexto del libro de los Hechos, ¿no? Así que Pedro aquí recibe una gran lección, y no solamente Pedro, sino también los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían acompañado a Pedro, y ellos mismos dijeron que estaban recibiendo igual al Espíritu Santo sin haber sido bautizados en agua. Entonces, ¿qué tenemos? Gracia a los gentiles, ¿no? Por la sola fe, los gentiles pueden ser bautizados espiritualmente, o sea, recibir al Espíritu Santo, recibir perdón de pecados, mucho antes de ser bautizados en agua, lo cual comprueba una vez más que el bautismo en agua no es requisito para la salvación, pero sí confirma la salvación en un paso, en una ceremonia de testimonio público. Entonces, el bautismo no nos salva. El bautismo solamente es una manera de decirle a los demás, ya hemos sido salvados, ya hemos sido integrados al cuerpo de Cristo, ¿no? Ya hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros. ¿Ve? Eso es la doctrina bíblica. Muy bien. Bueno, entonces las cosas están bastante claras en este tema. Vamos a continuar viendo algunos comentarios, ¿ok? A ver. Maru, gracias, excelente enseñanza. Y luego Antonio le dice a Maru, ¿no? Lea primero Primera de Pedro 3, otro de los versículos favoritos de los que defienden que el bautismo salva, como si Pedro estuviese diciendo el bautismo en agua no salva. No, ni siquiera leen bien la frase, porque Pedro está diciendo el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, ¿no? Y bueno, ¿a qué se refiere Pedro? Bueno, cuando dice el bautismo que corresponde a esto, señala el contexto inmediato. Lo puedo explicar después, porque esto ya lo he explicado también muchas veces en otros videos. No se refiere al bautismo en agua, se refiere al bautismo de la muerte, al sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo, que está en el contexto inmediato. Por eso, si completas la frase, dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, ¿qué dice Pablo en Corintios 15? Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, ¿no? Entonces Pedro no está diciendo que el bautismo nos salva, sino el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. Porque ese es el tipo de bautismo que se está hablando en el contexto, lo cual fue simbolizado por Noé, ¿no? Y el arca, donde ellos sí ingresaron a las aguas del diluvio, pero las aguas no los retuvieron. ¿Por qué? Porque estaban rodeados del arca. ¿Esa arca quién es? Cristo, Cristo nuestro Señor. De esa manera, ¿no? Ese bautismo que corresponde, o sea, el bautismo simboliza esa, digamos así, esa acción de salvar. ¿De qué manera? Cristo nos recubre, Cristo es nuestra arca, nos recubre, y a través de lo que Él hizo con su victoria sobre la muerte, también nos imparte a nosotros victoria, ¿no? Y esperanza. Entonces somos salvos por la obra de Cristo, no por el bautismo en agua. Bueno, es una manera muy resumida de explicar algo que en el contexto de 1 de Pedro 3 y otros capítulos de 1 de Pedro ya hemos explicado largamente. Pero si nos alcanza el tiempo, por supuesto que seguiremos explicando, ¿no? Y bueno, Antonio otra vez, lea primero 1 de Pedro 3, ellos no saben argumentar, no saben defender su postura comunista, solamente lanzan el versículo, como si el versículo por sí solo ya constituyera toda una doctrina, ¿no? A ver, Carlos también le responde a Maru. Dice, usted es una de las personas que sí saben escuchar, pero también son de las que no saben tomar tiempo para leer.
Porque Marcos dice, otra vez Marcos 16, no se saben otros versículos, ¿no? Dice que Jesús dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea que el bautismo también es requisito para la salvación. Pero es un texto espurio, ¿no? Lea, no solo escuches lo que digan, porque ¿quién se le va a hacer caso? Pues obviamente a Jesús, ¿sí? Pero eso no lo dijo Jesús, ahí tienes un gran problema, ¿no? Cuando no sabemos de crítica textual, obviamente. Bien, vamos a ver aquí. José, que nos dice que Dios le colme de muchas bendiciones, ¿no? Saludos desde Cuba, mi esposa y yo le enviamos saludos fraternal. Y os dice, ¿me puede explicar cómo tenemos la...? Bueno, ese es otro tema, no voy a hablar de eso ahora. También Matías, que saluda al hermano de Cuba. Luego Javier dice, exacto. Juan Carlos dice, bien explicado, pastor, bendiciones, un golpe de knockout para los Jesús solo, ¿no? Otra vez, ¿por qué involucran siempre Estamos tratando un tema y se involucra otros aspectos de Trinidad o unicidad? Yo sé que los universitarios dicen que el bautismo es necesario para la salvación, ¿no? Pero siempre es bueno quedarse dentro del tema que estamos tratando, porque hay otros que también tienen. Por ejemplo, hay pentecostales que no son universitarios, pero siguen creyendo que la salvación es un requisito para, perdón, que el bautismo es un requisito para la salvación, sin ser universitarios, ¿no? Entonces es un tema que habla también de otras posturas, no solo de los universitarios. Pero bueno, Ricardo le responde. Dice, ¿será esta la advertencia que dijo Jesús al mencionar en Mateo 24:24? Que se levantarán falsos cristos. Y date cuenta que muchos de los que sostienen la postura contraria no saben, amados hermanos, ni siquiera escribir. Dense cuenta cómo escriben, ¿no? Y eso nos habla obviamente de su capacidad intelectual, que obviamente es preocupante porque ellos van a enseñar, defender doctrina, pero se nota que no tienen condiciones para el estudio, ¿no? Y bueno, dice él, Mateo 24 habla que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Pero, ¿qué dice? Las evidencias dicen que sí, pero como vienen disfrazados como para que no nos demos cuenta, con títulos de profeta, pastorcito, pastorcita, apóstol, evangelista, predicador, sierva, pareja de fuego, Dios mío, himnos del cielo, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver primero acá. Él dice, ¿no? ¿Será esta la advertencia que dijo Jesús al mencionar en Mateo? No, absolutamente que no. Ni siquiera yo me atrevo a decir eso de los otros oponentes. ¿Por qué? Porque Mateo 24 está hablando del contexto de la tribulación, es algo que se cumplirá en el futuro. Esto de que se levantarán falsos cristos se cumplirá en la gran tribulación. No está hablando de estos tiempos, ¿no? Así que ya con eso solo ya tiramos abajo todo su argumento. Lastimosamente, a veces por no estudiar adecuadamente y por creerse tanto y ser tan ofensivos, a veces quedan peor, ¿no? Quedan peor. Ahora sigue diciendo, pero lo más interesante es que no quieren y no están dispuestos a obedecer las órdenes del Hijo, de ir a buscar esas ovejitas perdidas, Mateo 28:19, que prefieren estar detrás de un micrófono según hablando palabra de Dios. Ahora, Mateo 28:19 justamente es el texto que ustedes niegan, que lo toman como espurio y ahora lo está citando, ¿no? Qué contradicción. Pero es el verso que más usamos nosotros más bien, ¿sí? Y que nosotros bautizamos. O sea, aquí otra vez usa la falacia ad hominem, tratando de atacar, desacreditar al oponente, diciendo ustedes no bautizan, ustedes no van por las ovejitas, pero ¿cómo sabes? ¿Acaso vives con nosotros? ¿Nos ves aquí en nuestros esfuerzos misioneros y evangelísticos? ¿Nos ves aquí bautizando a las personas y haciendo discípulos? No, porque no estás con nosotros, no puedes hablar de la vida personal, es igual que yo no me puedo poner a hablar nada de usted porque no lo conozco. Hable de los argumentos, ¿no? Bueno, así se debe responder a las personas cuando atacan de esa manera, ojo. Muy bien, y lo que es más, dice, hasta están dispuestos a pisotear, ofender, insultar y bueno, creo que está hablando de sí mismo, ¿no? Nadie te pidió que hable de ti mismo, se está haciendo una carta de presentación. Muy bien. A ver, vamos a ver. Rubiela, la Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, me has combinado en varios pasajes, Dios mío. Eso me doy cuenta que los que están en un tremendo error doctrinal siempre están tomando frases de varios contextos y los juntas y arman lo suyo propio. Interesante esa forma, ¿no?
Pero bueno, no dice nada, simplemente dice, la Biblia dice, junta varios pasajes en uno, pero no, ni siquiera estoy claro qué postura está defendiendo. Pero Juan Carlos dice, Rubiela, no es el bautismo en agua como piensan, sino el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, sí, cuando habla aquí de un bautismo, no se refiere al bautismo en agua. Y aún así, aún si hablase del bautismo en agua, eso no está diciendo de que el bautismo salva. Tampoco, no está diciendo. Entonces, no tiene sentido citar eso, ¿no? Héctor Aguirre, a ver, Héctor Aguirre, ¿por qué aquí le ocultó su comentario el Facebook? Dice, Juan Carlos Guerra, muy mal explicado, muy incompleto. Esta no es una exégesis, sino una eis. Ah, Dios mío, ahora eres letrado, ¿no? ¿Sabes lo que es exégesis y una exégesis? Dice, ya revisaron los versículos 47 y 48 del capítulo. Sí, ya lo hemos revisado, lo acabamos de ver, ¿no? Al que este muchacho está haciendo referencia, dice, ¿no? Dios mío, wow. Dice que los mandó bautizar en el nombre de Dios. Sí, no hemos negado eso, ya lo acabamos de leer. ¿En qué aporta a que el bautismo salva? En nada, al contrario, lo desacredita, porque primero recibieron perdón y recibieron al Espíritu y después fueron bautizados en agua. Y es lo que estamos diciendo, ni más ni menos. El mismo Jesús dijo, el que quiere, ya se salió a otro contexto. ¿Se dan cuenta? Mira, no sé si son inocentes o muy sagaces, ¿no? En lo que hacen. Ahí están tus solo Jesús dando una cátedra. Esto no es knockout, es jaque mate. Malísimo y desafortunado este video. Qué pena que ni leyendo atine. Y aún más personas apoyando y aceptando este tipo de enseñanzas incompletas. ¿Incompleta? Simplemente por no leer el siguiente verso, que solo confirmaba lo que ya habíamos dicho, que recibieron al Espíritu antes de ser bautizados en agua, de lo cual ustedes no dicen absolutamente nada. Bueno, el público sabe discernir, sabe ver la diferencia, ¿no? Entonces, claro que lo hemos leído y no aporten nada al hecho de que el bautismo salve, para nada. A ver, creo que siguen aquí discutiendo. ¡Wow! 11 respuestas. Bueno, no sé si sería bueno abrirlo. A ver, hay muchas respuestas aquí. Juan Carlos le dice a Alvarito, lamentablemente usted está en una secta y muy peligrosa. Dios le ayude, amigo Alvarito. Y además no pudo responder Corintios 1:17. Juan Carlos, Pablo dice en Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Muy bien. Creo que de eso también hablamos en el primer video, ¿no? De eso también hablamos en el primer video. No está, parece que no responde esa parte. Sí, porque hay partes que no, simplemente lo dejan al vacío, no responden, ¿no? Como lo que acabo de decir de Hechos 10, solamente salen, tocan, digamos así, una treta de salir rápido, simplemente, pero el verso 47 dice que fueron bautizados y ya está. Y encima fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y se van a otro tema. No responden la claridad del pasaje, la contundencia del pasaje, que ellos primero recibieron al Espíritu y después fueron bautizados en agua. No responde, ¿no? A ver, Nick dice, excelente explicación, ya que hay iglesias que si no estás bautizado, o que dicen que si no estás bautizado no puedes, según ellos, adorar a Dios o participar en la iglesia, por ejemplo, en una lectura bíblica o en un canto o hasta tocar un instrumento, cosa que no es correcto y no debemos impedir a nadie que adore y busque de Dios. Dios le bendiga, pastor. Y Eudoro le responde otra vez con Marcos 15:16, ¿no? Sería 16:16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que quiere, y bueno, siempre están citando lo mismo, ¿no? Y vamos a ver, aquí hay una respuesta. Nick dice, dime qué pasó con el ladrón que murió junto a Jesús en la cruz. ¿No fue salvo entonces porque no se bautizó? El bautismo es un paso de obediencia que tenemos que hacer como cristianos, más no condenar por no bautizarse. Muy bien. Y vamos a ver, Nick sigue respondiendo. Ya. Hermilio le responde, solo Jesús puede hacer eso. Conoció su corazón. El mismo Jesús se bautizó para seguir sus pisadas. No respondió absolutamente nada. No. Solamente evadió la pregunta, ¿no? Cuando dice, solo Jesús puede hacer eso.
¿Y quién niega que Jesús puede? De hecho, todo lo que tiene que ver con la salvación es de Dios, es por medio de Cristo, ¿no? El perdón y todo eso no tiene nada que ver. Pero luego dice, el mismo Jesús se bautizó, pero Jesús no se bautizó para ser salvo o para recibir perdón de pecados, obviamente. Jesús se bautiza por identificarse con el pecador, porque él mismo lo dice, ¿no? Porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿En qué sentido? De que él iba a ser, en él se iba a cargar el pecado del mundo, de los hombres, y entonces a través de su muerte y su sacrificio, él iba a satisfacer la plena justicia divina. Y por eso solamente por la fe en Jesucristo, mediante su sacrificio es que nos salva, nos redime, no por el bautismo en agua. O sea, ¿qué sentido tendría eso? Jesús venga a decirnos, bautícese para que sean salvos, cuando eso ya se practicaba antes, ¿no? Entonces, mejor no hubiese venido, no tiene ningún sentido eso. Si Jesús viene a hacer una obra perfecta para rescatarnos, pero tenemos que seguir salvándonos por los mismos medios de antes. Pablo dice, entonces por demás murió Cristo, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver. Alfredo, está torcida la explicación. La Biblia no dice el bautismo no salva, dice lo contrario, dice no salva, que también el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra vez, citando los mismos versos, 1 Pedro 3:21 y Marcos 16:16, parece que no tienen más versículos. Cuando algo es una doctrina, hermanos, fundamental en la Biblia está llena de los pasajes, es abundante, lo vas a poder encontrar en casi toda la Biblia, pero ellos siempre me están citando los mismos versículos, como si no existiesen más, ¿no? Entonces eso me dice mucho de su doctrina y también de la preparación de ellos. Y bueno, él dice, la Biblia no dice que el bautismo nos salva, la Biblia dice que nuestras obras nos salvan, y el bautismo sería una obra nuestra. Entonces sí, la Biblia dice que el bautismo nos salva. Ahora, dices tú lo contrario, la Biblia dice que nos salva. Me imagino que te refieres a 1 de Pedro 3:21, cual dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, lo cual ya hemos comprobado a la luz del contexto de que no habla del bautismo en agua, sino habla de la muerte, el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Muy bien. Amén. Bueno, vamos a ver otros comentarios. Dice Jesús, gracias mi hermano por estas palabras que vienen de Dios. Y Antonio, siempre se ponen celosos y date cuenta que le responden a los demás, ¿no? A los demás. Se debe bautizar como lo ordenó el maestro en Mateo 28:19 y el 20 afirma que eso se tiene que hacer así. Lo que dice Pedro en Hechos 2:38 es así. Bautizarse en el nombre de Jesús es bautizar como el maestro ordenó. ¿Ya? Y dice, en el nombre quiere decir en lugar de Jesús. El detalle es que en los Hechos 2:38 hay una falta de comprensión del versículo. Espero que le ayuden algo. Discúlpame, pero no entendí nada, entonces no entendí lo que quiso decir y no creo que le haya ayudado al hermano tampoco. A ver, hay que escribir bien, hay que redactar bien para no tener estos problemitas, porque a veces se escriben y la verdad que no se entiende qué es lo que quieren decir. A ver, otra vez Antonio, se debe bautizar como lo ordenó el maestro, creo que ha copiado y pegado su mismo mensaje. Sí, ha copiado y pegado el mismo mensaje. Y María Eugenia le dice, o sea, no entiendo su comentario, lo tengo muy claro o puse otra cosa. Sí, porque la verdad ni yo entiendo el comentario, de verdad. Y Antonio le responde, perdón, por un momento pensé que le interesaba más lo que decía la Biblia que lo que enseña el pastor. Cada quien es libre de creer a la Biblia o a los hombres. Pero si acá, por más que estás citando algunos versículos, o sea, no se te entiende la hilación, más bien tú sí estás juntando varios versos y estás dándole una acomodación a esos versículos. Sin embargo, lo que he hecho yo es analizar el contexto completo de Hechos 10 y decir textualmente lo que dice ahí la Escritura. Entonces, ¿dónde está quién está, o mejor dicho, quién es el que está malinterpretando, ¿no? Pero bueno, siempre son esos argumentos, tú no crees la Escritura, tú no tienes de la unción y cositas como esas, ¿no? Pero no demuestran nada. Muy bien. A ver, también le contesta a Xiomara que dice, seguimos intercediendo por aquellos que no han encontrado la iluminación de la palabra. Gracias, Pastor Jonathan, por esta exhortación. Y luego Antonio le responde, ¿usted qué entiende en 1 de Pedro 3:21? No te digo, no se saben más versículos. Son todos los versículos que usan. Marcos dice que es espurio y 1 de Pedro 3:21 que no está hablando del bautismo en agua. Qué interesante. Vamos a ver.
Ya esto lo leímos antes. Si no hay nueva criatura, no hay salvación. No entiendo. Vamos a ver. Antonio también le responde a Gladys. Otra vez, primera de Pedro 3:21. Nuevamente, no te explican, no te hablan nada del contexto, te lo lanzan nada más. Ahí está, sentados solamente en la frasecita que dice el bautismo. Y qué interesante porque ellos le quitan la frase que dice que corresponde a esto. Ellos dicen, el bautismo nos salva, parafraseándolo mal, ¿no? ¿Danse cuenta, hermanos? Entonces, este es todo el sustento que tienen, ¿no? Y acá también Eber nos dice, la palabra de Dios es verdad y luz. Y otra vez el hermano lleno de celos, cual fariseos y saduceos de la época de Jesús, ¿no? Atrás de uno, muy cierto. Primera de Pedro 3:21, otra vez. Esa es toda su argumentación. Me gustaría invitarle a una conversación en vivo a esta persona a ver si, aparte de otras cositas, me dice, ¿no? Otros versículos, otros pasajes, aparte de solo citarme 1 de Pedro 3:21. Me gustaría mucho hablar con él en vivo. Igual acá a Walter, que nos dice excelente explicación, le responde lo mismo, ¿no? 1 de Pedro 3:21. Dios mío. Acá Alexander dice, hay otro punto interesante, es que si uno llega a Hechos 2:38, tampoco ahí dice que se bautizaron en el momento en que Pedro les dijo arrepentidos y convertidos, sino que más adelante Pedro tuvo que decirles otras palabras porque aún así la gente no creía. Y Jesús, ¿eres unitario o trinitario? Nuevamente te llevan a otro tema. ¿Te diste cuenta? Cuando esto te pase en una conversación o en un debate, vuélvele al tema. No dejes que te desvíen, no le sigas la corriente. Vuélvelo al tema básico, ¿ok? Son muy buenos para desviar la atención. Muy bien. Vamos a ver otros comentarios acá. Y vamos a ver esto. René, así es, hermanos, el agua no tiene poder regenerador, solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Muy bien. Y luego José Luis, evadiendo el argumento del hermano y la cita bíblica, cita Marcos 16:16. No hay otras, no tienen más. Marcos 16:16, si creyentes fueres bautizados serás salvo, mas si no, otra vez. Y mira, encima le dice, no anden de guías de ciego, lea la escritura, papá. Y encima con esa caligrafía, Dios mío, no invitas para nada a la lectura. ¿Ah? ¡Wow! Dios mío, hermanos, o sea, gente que ni siquiera sabe leer ni escribir nos acusa, ¿no?, de que no escudriñamos la escritura. Y bueno, es necesario hacer esto, hermanos, para abrir los ojos a cuantas personas. Por favor, difundan estos videos, ¿no? Hermanos, no hay sustento bíblico de que el bautismo sea necesario para salvación. No lo hay, como ustedes lo están viendo. No hay. Me citan solamente Marcos 16:16 y 1 de Pedro 3:21 a cada rato. Es lo único que saben. Y ni siquiera saben que Marcos 16:16 es espurio y que 1 de Pedro 3:21 no habla del bautismo en agua, ¿no? Dios mío. Vamos a ver, el ladrón crucificado, dice Onairis. Sí, sabemos que ese es un argumento, pues, de aquellos que sustentan que el bautismo no es necesario para la salvación. Siempre es el argumento más usado, ¿no? Que el ladrón en la cruz. Y bueno, yo creo que es válido, aunque es muy básico. De verdad, deberíamos tener otro tipo de presentación también, ¿no?, de la defensa de la fe, porque eso es muy básico. Es como para los que están empezando, los niños, ¿no? Ya muy bien. Pero a estas alturas, hermano, cuando uno ya es creyente, es adulto, necesita tener más comprensión bíblica y defender de una mejor manera las posturas doctrinales de la Biblia, ¿no? A ver, vamos a ver qué le dicen. Antonio le dice, ¿y cómo sabe usted que el ladrón no hizo nada de eso que usted menciona? Es muy interesante. ¿Dónde ahora? Ahora el ladrón en la cruz se bajó a bautizar. Dios mío, o sea, van a inventar cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo sabes si el texto no dice que no lo hizo? Así que lo hizo. Ya parece al católico que dice ahí el ladrón en la cruz hizo muchas obras, ¿eh? Dios mío. Bueno. A ver, vamos a ver, Javier, pero los que no comprenden esta parte son los apostólicos. Y nuevamente Javier Romero. Híjole, creo que el Señor Jesucristo no está de acuerdo con usted y cita Mateo 28:19. Pero ¿por qué cita Mateo 28:19? Si es el verso lema nuestro, lo usamos para evangelizar y discipular. Pero otra vez Marcos 16:16, ¿no? Pero recuerden, esta parte de acá de Marcos 16 no lo dijo Jesús, por eso no hay corroboración en los otros evangelios ni en otras partes del Nuevo Testamento, ¿no?
A ver, ¿qué le responde Javier? No malentiendas, mi hermano, yo creo en el bautismo, claro que sí, en la tarea que dejó nuestro Señor Jesucristo. Mi comentario fue de cómo ciertas doctrinas obligan a la gente a bautizarse sin tener el conocimiento de lo que es el bautismo. Javier, entiendo perfectamente lo que dices, no deberías enseñar herejías. Dios mío, o sea, uno le dice, ¿esto es lo que quise decir? No, es lo que yo digo que tú quieres decir. Interesante. Y Antonio otra vez. Veo que no está de acuerdo con 1 Pedro 3:21, ¿cierto? Por favor, hermano Antonio, llámeme, hagamos una conversación en vivo, ya que usted se atreve a ir a todos mis amados hermanos que han comentado y a todos les está citando 1 Pedro 3. Sería interesante que lo converse conmigo y que nos explique 1 Pedro 3:21 y cómo ese verso apoya a que el bautismo salva. Sería interesante, por favor, únase por favor una transmisión en vivo conmigo y así podemos ver el tema con más cuidado, ¿no? Y no simplemente estar tirando y tirando y tirando, que eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? Nelson dice, entonces, ¿cómo interpretar el mandamiento que nos dice el Señor? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, entonces nuevamente estamos diciendo que esto de acá es un texto espurio, ¿no? Es un texto espurio. Vamos a ver qué me responden acá. Javier dice, no son textos dificultosos, sino usted no se bautiza, se condenará. ¿Dónde dice la Biblia que si no me bautizo me condenaré o nos condenaremos? El mismo verso espurio que ustedes citan de Marcos 16 dice, el que creyere fuere bautizado, y luego dice, el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere o no se bautizare. Tampoco dice el que creyere y no se bautizare será condenado. ¿De dónde me inventa usted eso? Ni siquiera el verso espurio que usted cita dice eso. Interesante, ¿no? Y dice aquí que se va a llevar muchas almas al infierno. O sea, por no meter gente al agua, nos vamos a llevar a la gente al infierno. Interesante postura. Y otra vez, Marcos 16. No tienen más, como les digo. No hay más. Chesfardo dice, Pastor Jonathan, vaya respuesta. Restar importancia al bautismo es ¿Dónde he restado yo importancia al bautismo? ¿Dónde? Y dice Juan 3:3-5 dice muy claro que no heredarás el reino de los cielos si no te bautizas. No, no dice eso, Dios mío. ¿Dónde? Ya hasta le inventan palabras a la Biblia, hermanos, ¿no? Con tal de defender su postura. Y eso sí que es grave. Eso sí, aquí tengo Juan capítulo 3. Vamos a ver dónde dice que si no me bautizo, no heredaré el reino de los cielos. Acá dice. Vamos a ver, acá está. Aquí está. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No dice si no me bautizo. Esto de aquí, esta mención nacer del agua, ellos lo están malinterpretando como el bautismo en agua. No tiene ningún sentido. ¿Por qué Jesús nunca enseñó textualmente del bautismo en ninguno de sus sermones? ¿Por qué? Jesús no hablaba de bautizarse y que a través del bautismo, al contrario, Jesús se opuso muchas veces que a través de las obras, ceremonias o rituales uno sea salvo, justificado. No, no va de la mano con el pensamiento y la predicación de Jesús. ¿Pero a qué se refiere aquí? Naciere de agua y del Espíritu es un solo conjunto, aquí es una unidad de pensamiento que me lleva al libro de Ezequiel, cuando se estaba dando la profecía del nuevo pacto. Y en esta profecía del nuevo pacto, Jehová dijo, y os limpiaré con agua limpia, los purificaré y los lavaré de todos sus inmundicias y pecados. Y luego dice, añadiré mis leyes en sus mentes y sus corazones. Y bueno, ¿de qué trata? Del nuevo pacto. O sea, aquí Jesús se refiere al nuevo pacto. Nacer del agua y del Espíritu es nacer bajo el nuevo pacto, la limpieza que es posible de parte de Dios por la sangre de Cristo. Por eso que cuando Jesús, antes de morir, tuvo la última cena con sus discípulos y les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que yo derramo, yo estoy vertiendo la sangre del nuevo pacto. No dijo, este es el agua en el cual tienen que bautizarse. Luego Jesús añadió, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Todo lo que brota de Jesús es lo que limpia al creyente. Esto no está hablando del bautismo en agua, pero bueno, ellos se creen muy eruditos, lamentablemente. Ay, acá se me pasó el videito, perdón. Ahí está, otra vez, volvemos al videito que estábamos presentando. Ahí está, se nos ha movido. No sé cómo, pero se nos ha movido. A ver, voy a tratar de... Creo que está bien, ¿no? Ahí donde está, muy bien.
pero no hemos restado en ningún momento importancia del bautismo y no hemos usado la Biblia tan mal como lo estás usando tú, ¿no? Y acá dice, ¿puede alguna persona ser cristiana sin ser bautizada en el nombre de Jesucristo? O sea, una persona es cristiana, o sea, es salva por la fe en Jesucristo, por la obra de... Eso sí te digo, es imposible que alguien sea salvo sin la obra de Jesucristo. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Mira lo que responde Cruz Rolando. Nelson, allí mismo está la respuesta. Si terminas de leer el versículo, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nota que dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no se bautice. Ah, claro, simple, ¿no? ¿Ve? Es simple lectura, comprensión de lectura, nada más, sencillo. Y luego Gilbert dice, si no crees, ¿cómo vas a bautizarte? Está por demás decirlo. Ah, ahora ellos sí pueden añadir pensamientos al texto, si te das cuenta. Ellos sí pueden acomodarlo. Ahora ya no es lo que el texto dice. Qué interesante, ¿no? Y Omar dice, eso quiere decir que si te bautizas, pero no crees, de nada vale tu bautismo. No es tan difícil como dices. Cruz, dice Omar, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Hay mucha gente que no cree en Cristo, dice el Hijo de Dios, porque le has enseñado que por doctrina de hombre, pensando que si dices Cristo, el Hijo de Dios, ya estás hablando como trinitario y solo quieren decir todo lo que Jesús no se lo permite expresar como la Biblia lo enseña literalmente. Bueno, la verdad no entendí ese párrafo último que escribió, pero bueno. Nelson dice, Omar, perdón, hay quienes le creen a Jesús y quienes le creen a este hombre, tú elige. La falsa dicotomía, ¿no? Entonces, si no crees mi argumento, le estás rechazando a Jesús. Si crees lo que él está diciendo, estás contra Jesús. Si crees lo que yo te digo, entonces ahí sí, estás con Jesús, ¿no? Dios mío. Falacias y más falacias, no hay ninguna explicación. No hay ni siquiera una que nos haya forzado a pensar o nos haya de repente por ahí tomado alguna dificultad. No hay evidencia bíblica de que el bautismo salve. Os dice, ¿y cómo tenemos la fe en Jesús? Si alguien me explique otra vez. No es el tema, no sé por qué a veces siempre se mete a alguien a hablar de otro tema, ¿no? Benjamín, la Biblia dice, ¿con cuántos pasajes es necesario hacer una doctrina? ¿Cuántos versos necesita el pastor o intérprete para validar una doctrina? Interesante pregunta. No es que necesitamos una cantidad numérica exacta de versículos para validar algo como una doctrina, sino que tiene que ser consistente a lo largo de la escritura, ¿ya? No de manera textual quizás, pero sí tiene que verse de manera clara sin forzar demasiado, como hacen ellos, forzando demasiado. No, tiene que verse con claridad en el texto, con su contexto, a lo largo de toda la escritura. Tiene que haber bastante corroboración bíblica de lo que se está enseñando. Muy bien. A ver, acá alguien que otra vez cita Corintios 1:17, pues no me vio a Cristo bautizar. Francisco Torres, perdón, creo que aquí le responde primero. Ya. Eudoro, perdón, el bautismo que practicó será Pedro en Hechos 2:38 para arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús fue mucho después de la ascensión de Cristo. No confunda las fechas. No sé qué están hablando. Eudoro dice, amigo, estamos bajo la gracia y esta empezó desde Pentecostés hasta el día de hoy. Así que sigue siendo válido el bautismo hasta el día de hoy. O lo que decía Jesús era para ese tiempo, no hermano, es para hoy también. ¿Y qué tiene que ver eso? Hemos leído Hechos 10 también, donde los gentiles recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de bautizarse en agua, ¿no? Entonces, ay Dios mío, hay personas que por más que vean las evidencias bíblicas, se dan cuenta que van a querer quedarse a la fuerza con sus gustos y preferencias. Pero hacemos esto porque siempre sabemos que hay personas que quieren la verdad, que siguen la verdad y que se darán cuenta. Toda persona que busque la verdad, halla la verdad. Aquellos que buscan su propia verdad, van a encontrar su propia verdad. Todo aquel que busque mentiras, solo encontrará mentiras. ¿Es así? ¿No? Entonces confiamos como hasta ahora, en estos años, Dios nos ha permitido ver muchos milagros, ¿no? Viendo a gente convertirse al Evangelio, a la sana doctrina, ¿no? Porque buscan la verdad.
y entienden con claridad las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Y Dios me los bendiga grandemente, ¿no? Espero que ustedes sean bendecidos grandemente al encontrar la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Simón, los judíos cuando se bautizaron en Hechos 2:38 ya habían recibido el Espíritu Santo. No, no, eso es una exageración también. Joel Sánchez, te faltó leer el verso 48 y lo mandó bautizar otra vez. ¿Te das cuenta? No hablan nada del argumento anterior del código, simplemente se van a ese verso, pero sí se bautizaron. Entonces yo les respondo, ¿y qué tiene que ver eso? Claro que los bautizó, pero ese no es el punto. El punto es que los bautizó después que ya habían recibido al Espíritu y perdón de pecados. Abran bien los ojos, ¿no? Muy bien. Parece que hasta aquí llegaron los comentarios. Ah, no, hay 629 comentarios. Dios mío, ya me dio pereza. Ya me dio pereza de ir a leerlos todos. Vamos a ver. Bueno, la gran mayoría se va a tratar de lo mismo. Marcos 16:16, 1 Pedro 3:21, y que tú dices que no es necesario, y este es falso profeta. Casi todo es lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Ya, sí, casi todo es lo mismo. Ya. ¿Ves? Otra vez, 1 Pedro 3:21. Y algunos ya les he respondido también por texto, ¿no? Y Javier dice, no puedo creer que le aplaudan a esta herejía. La misma palabra refuta a este falso pastor. Y otra vez, ¿qué cita? 1 Pedro 3:21. O todos como robotsitos programados, ¿no? No saben otra. Muy bien. Otra vez, Marcos 16 dice que Jesucristo les ordenó que predicasen. Lo mismo. Jorge, pero qué manera de complicar un texto. Es muy claro que el bautismo no solo es necesario, es indispensable. En las dos citas que lee está presente el bautismo en agua. Allí están las llaves del reino. ¡Wow! Ahora, el agua del bautismo es la llave del reino. Y dice que nosotros complicamos el texto. Interesante, ¿no? Bueno, si fuera doctrina fundamental, ¿por qué no está presente en las cartas doctrinales de Pablo? Que es las cartas a la iglesia. ¿Y por qué Pablo dice no me envió Cristo a bautizar si el bautismo es parte esencial y, como dice aquí, indispensable? Entonces, ¿por qué Pablo dice no me envió Cristo a bautizar y que él no quería bautizar a nadie? ¿No? Más bien Pablo, si él creyera que el bautismo fuese indispensable para la salvación, lo que él hubiese querido es bautizar al mayor número, porque así iba a salvar. Interesante, ¿no? Jesús, los apóstoles advirtieron sobre estas personas, tengan cuidado, el bautismo es esencial para la salvación y es una ordenanza. Dios mío, ¿es una ordenanza o es esencial? Total, te contradices tú mismo en tu comentario, ¿no? Pero ¿qué le responde aquí? Acá dice, es una ordenanza, pero no aporta, o sea, es lo que yo le había respondido, es una ordenanza, pero no aporta en nada a la salvación. El bautismo lo practica aquel que ya ha sido salvo por Cristo. Y Domingo dice, les dice a Jesús, ¿no? Mentira. Me imagino que diciendo mentira su comentario de Jesús. Los apóstoles advirtieron sobre estas personas. ¿Dónde? Cita, ¿en qué momento? Juan Palma, ¿por qué Saulo de Tarso fue bautizado en el nombre de Jesucristo? Nuevamente, no estamos hablando nada en contra del bautismo, lo que estamos diciendo es que el bautismo no colabora para la salvación, ¿ok? Gisabel, amigo, según tu video das a entender que para ustedes el bautismo no es requisito para hacer, es que no es para ustedes, es que la Biblia lo enseña así. Pero Cristo Jesús dice claramente que todo aquel que no sea bautizado en mí no podrá entrar. ¿Dónde? Otra vez. ¿Cómo se inventan las palabras y le añaden a la Biblia? ¿Dónde Jesús dice que el que no sea bautizado no podrá entrar en los cielos? Nunca lo dice. Dios mío. Luego María Luisa dice, el que tuerce eres tú y los gentiles de Hechos 10:48 fueron bautizados en el nombre de Jesús. Otra vez desvían el tema. ¿Te dan cuenta? Casi todo va a ser lo mismo. Más de 600 comentarios y no se aportan nada nuevo. Todo va a ser lo mismo. Así que ya sería muy redundante estar en lo mismo una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Bueno, ya aparte de eso, hasta Facebook mismo les bloquea, mira, por las cosas ofensivas que dicen a veces, ¿no? Muy bien. Bueno,
Ahí están las acusaciones. El que no entiende eres tú. Fácil de lanzar ese tipo de acusaciones, ¿no? Estás tergiversando, sacando de contexto, estás malinterpretando. Fácil. Pero nadie ha demostrado absolutamente nada. No han demostrado de que el bautismo, a la luz de la Biblia, sea un requisito para la salvación. No lo han demostrado. Y el verso emblema para ellos, Marcos 16:16, lamentablemente es un verso espurio. Ese es su fundamento. Si fuera doctrina bíblica, me citarían cantidad de pasajes, por lo menos Romanos, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, ¿no? Timoteo, Tito, doctrinas fundamentales en la Biblia, o cartas fundamentales. Pero no lo hay, si se dan cuenta. Espero que esto les haya servido de mucho para abrir los ojos, amados hermanos, algunos para reforzar su entendimiento, para saber cómo responder, pero a otros quizás sacarlos de la duda, sacarlos del error, de la mala doctrina. Si usted está en una iglesia donde se impone el bautismo para salvación, salga de ese lugar. No es una iglesia, es una secta, ¿no? Ahí están enseñando cosas totalmente desviadas de la palabra de Dios, como ustedes lo acaban de ver, y el carácter de ellos lo refleja muy bien. No corresponde ese carácter a hijos de Dios, ¿no? Bueno, amados hermanos, hasta aquí porque ya me cansé también, Ya no crean, es muy cansado hacer esto. A ver, César, amén, gloria a Dios. Javier, buenas tardes, pastor. ¿Debemos practicar la última cena, comer pan y vino todavía? Pero por supuesto que sí, no hay razón alguna para decir que no. Seferina, gracias Bayardo. Aunque Marcos no fuera espurio, no enseña que el bautismo salva. Marcos lo que enseña son 3 principios. Sí, es lo que acabamos de decir. Aun si aceptáramos a Marcos como inspirado, no está diciendo que el bautismo es necesario para salvación, ¿no? Elena, mi pregunta para los que creen que el bautismo salva: ¿qué de David, Jacob, Moisés, Abraham, Elías, Eliseo, etcétera? ¿Cómo se bautizaron o cómo no se bautizaron? ¿Están condenados? Bueno, tendrían que responder, ¿no? Felipe, si Jesús siendo Dios se bautizó para empezar su ministerio por obediencia a su Padre, nosotros también por obediencia a su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿quién está diciendo algo en contra de eso, hermano? Lo dijimos desde el principio, que hay que bautizarse, hay que bautizar. Aquí bautizamos. ¿A cuántos ha bautizado usted hasta ahora? Porque si usted cree en algo, usted es consecuente con lo que cree. Yo creo muy bien en el bautismo como una ordenanza de Cristo y por eso hago mi mayor esfuerzo para evangelizar y discipular y también bautizar a los discípulos, ¿no? Entonces espero que usted tenga varios bautizados en este último mes. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que ese bautismo no salva. El bautismo es para los que ya han sido salvos por la gracia y por la fe en Cristo Jesús, ¿no? A ver, Diego dice: lo que pasa cuando no se recurre a lo que nos dicen las escrituras son las doctrinas cerradas y se ponen a contender mejor en vez de pedir sabiduría de lo alto, como dice Santiago 1:5. Que el que esté falto de sabiduría, sí, pero eso está hablando de otro contexto, hermano. Ahí lo que habla de pedir sabiduría habla en relación a las pruebas, a las diversas pruebas que pasa el creyente, y uno tiene que pedir sabiduría a Dios para saber afrontar esas pruebas y que no lo debiliten, sino que lo fortalezcan, ¿ok? Y pero dice ya, nosotros solo somos administradores y usted, patrón, es un buen administrador de la palabra, por eso sienten celos de usted, porque no tienen esa calidad expositiva de la palabra de Dios. Bueno, lo mismo hemos venido diciendo, ¿no? Date cuenta que a veces se actúa por celos, yendo al comentario a bombardear de versículos, de frases que, bueno, es cierto que hay que depender de la sabiduría de Dios, pero hay que trazar correctamente la palabra de Dios. Porque la palabra obviamente es la fuente de sabiduría. Si no la trazamos bien, por mucho que pidamos a Dios, no tendremos sabiduría. El medio que Dios nos otorga su sabiduría es por medio de su palabra. Así que hay que estudiarla prudentemente, ¿no? Abraham, gracias por su enseñanza, Pastor Jonathan, igualmente. Muy bien. Fito dice: por favor, le quería preguntar si en 2 Corintios 3:17 el Espíritu hace referencia al Señor Jesús. Muchas gracias por su respuesta. No, es el Espíritu al que se le llama Señor ahí, o sea, el mismo Espíritu, ¿ya? También en otros versos hay relación con Cristo, por eso que te confunde un poquito, ¿no? Pero sí, ahí habla del Señor es el Espíritu, ¿no? O sea, el mismo Espíritu se le llama Señor, ¿ok? Pero recuerda que ahí se mencionan las personas de la Trinidad, obviamente porque están actuando en armonía, en unidad y armonía. Edinson, gracias mi hermanito, Dios te bendiga, Pronto habrá noticias para Lima, hermano, oremos por Lima. Y ojo, antes que me olvide también, hay noticias para todos en forma general, hermanos.
pronto voy a comenzar una serie de transmisiones de cursos de 10 lecciones, 8 lecciones, son cursos no tan extensos, pero bastante bien estructurados estos cursos que estamos diseñando desde el nivel quizás más básico, va a ser temas variados, pero vamos a ir escalando y ya hemos separado una larga lista de estos temas que vamos a ir dando. Por ejemplo, voy a comenzar con la suficiencia de las escrituras. Es más, justo acabo de hacer el material, acabo de hacer el diseño, se los iba a mostrar, pero creo que lo he cerrado. Lo he cerrado, ¿ya? Entonces voy a comenzar con la suficiencia de las escrituras, esencial para comprender la autoridad y la completud o completitud también de la Biblia, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahí asuntos de la inspiración y por qué el día de hoy debemos aceptar solo la Biblia como fuente de revelación y también de aplicación práctica. Tendrá 10 sesiones este curso y vamos a otorgar el material, así que esté atento a nuestras redes sociales como a la fanpage Pastor Jonathan. Y bueno, ¿qué es lo que usted requiere para integrarse a estas clases que vamos a dar? Ojo, que son clases totalmente gratis, ¿ya? Clases gratuitas, no me pregunte cuánto cuesta, le estoy diciendo que son clases gratis. Es que pasa a veces, hermano, tenemos un curso gratis, pastor, ¿cuánto cuesta? Dios mío, no, si es gratis no cuesta nada, ¿ok? Les voy a dejar unos links ahí, unos enlaces para que usted pueda añadirse a nuestros canales de difusión. Tenemos 3 canales. Ojo, no son grupos, son canales. Y a través de estos canales de difusión vamos a dar los enlaces, los recursos para llevar estas clases, ¿ok? Entonces, la primera clase es la suficiencia de las escrituras. Luego tendremos el canon de la escritura, luego la fe según la palabra. Luego también el buen uso del contexto, algo que yo di al inicio de la pandemia, lo voy a renovar y lo vamos a dar, ¿sí? Es un curso pero maravilloso. Luego reglas de estudio bíblico, también cómo estudiar la Biblia. También la creación, basándonos en Génesis capítulo 1 y por lo menos al capítulo 2 o 3, todo un curso de la creación, fundamentos del mundo y la humanidad según la Biblia, ¿ya? Y también luego vamos a dar el hombre a la luz de la Biblia, todo lo que corresponde al hombre a la luz de la palabra de Dios. También los pactos bíblicos, luego panorama del Antiguo, panorama del Nuevo. También vamos a ver el tema de la salvación, una salvación tan grande, ¿ok? Fundamentos de la salvación según la Biblia. También vamos a dar evidencias del nuevo nacimiento, una serie que vamos a renovar, vamos a darlo con excelente calidad. También vamos a ver la sana doctrina. Todo lo referente a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Su importancia, fundamentos, aplicaciones. Un curso fascinante. También vamos a ver las agrupaciones bíblicas. Por ejemplo, vamos a estudiar el Pentateuco o los libros históricos, los libros poéticos como agrupación. Vamos a ver detalles detalles críticos, ¿no? De su escritura. Vamos a ver aspectos de su trasfondo, su mensaje, su composición, estructura. Hermoso este curso también. También vamos a ver evangelismo bíblico, algo que me han estado pidiendo muchísimo, principios y también práctica para compartir la fe, evangelismo bíblico. También vamos a ver la iglesia local, luego los atributos de Dios, los nombres de Dios, la Trinidad a la luz de la Biblia, el Espíritu Santo, poniendo atención sobre su naturaleza y su obra, luego el fruto del Espíritu Santo, que también lo llevaremos aparte, también la santificación, ¿ya? Todo lo referente a la santificación. Luego la verdad sobre el infierno también será un curso aparte. También veremos la defensa del pretribulacionismo. Y también Inquirir es un curso que este servidor diseñó hace unos años atrás, que es muy bueno para profundización bíblica. ¿Ya? Es como una exégesis básica para cualquier creyente, aún para el más nuevo. Es muy bueno este curso. También tendremos luego aspectos del ministerio cristiano, ya que el día de hoy se levantan profetas, apóstoles, pastoras y varias cuestiones en cuanto al ministerio eclesiástico cristiano. Ahora,
todos estos cursos y muchos más, les acabo de leer solamente 27 de los muchos cursos que estamos preparando. Si usted quiere prepararse con nosotros en una manera ordenada con su material, usted nada más tiene que poner ahí en casa su celular, su tablet, su laptop, no sé, su televisor, y llevar la clase conmigo en vivo y en directo, ¿no? Si usted quiere más detalles sobre esto, cómo acceder al material, de repente la reunión de Zoom para las preguntas, cómo acceder a las transmisiones, bueno, tenemos tres canales. Uno es el canal de WhatsApp, otro es el canal de Facebook, de nuestra página de Facebook, canal en Messenger, y otro es el canal en Telegram, ¿ok? Vamos a difundir por ahí, por esos tres canales, así que suscríbase por favor. En los comentarios vamos a estar colocando estos tres canales para la difusión de estos cursos. Si es que les interesa, aprovechen ahora, que es totalmente gratis, porque después ya recopilando los videos y el material se va a poner esto en nuestra página de ventas, ¿no? Donde tendrá un precio módico, obviamente para apoyar el avance del ministerio, pero mientras tanto usted puede aprovechar que vamos a dar las clases totalmente gratis, ¿ya? No se lo puede perder. Es más, mientras vamos colocando ahí los enlaces para que usted se agregue a estos canales de difusión, voy a colocar también aquí uno de los primeros materiales que ya he estado diseñando, el cual se los voy a entregar por medio de estos canales de difusión. No se lo puede perder, amado hermano, ¿ya? Amado hermano y hermana, por supuesto. A ver, vamos a ver. Acá está. No se olvide, tenemos entonces el canal en WhatsApp. Tenemos el canal en Facebook, en Messenger. Tenemos el canal también en Telegram, ¿ya? No se lo puede perder, amado hermano o hermana también, ¿no? Porque las hermanas también disfrutan mucho del estudio bíblico, pues. Y pasen la voz de esta tremenda oportunidad. Y bueno, hay que agradecer a nuestros hermanos de Bolivia, que cuando estuve allá me abrieron mucho, pues, el corazón y los ojos para hacer algo como esto, puesto que encontré una cantidad enorme de jóvenes y hermanos creyentes que estudiaban solos en sus casas con nuestros videos, ¿no? Con sus cuadernos anotando. Y de verdad que sí se me quebrantó el corazón y dije, Señor, hay que hacer más, porque debe haber tanta gente, no solo en Bolivia, sino en tantos lugares con esa hambre por tu palabra. Y eso es lo que me motivó a esforzarme mucho más ahora de venir a preparar estos materiales. Mira, esta es la portada del primer material. Todos los demás materiales van a tener la misma portada, para que usted sepa que se trata de las series. Estas series van a estar aquí colocadas en Pastor Jonathan en Facebook. En YouTube también van a estar en Argumentos Bíblicos y el canal Pastor Jonathan también. Vamos a tener cortos de videos también en TikTok. En TikTok nos encuentra también como Pastor Jonathan. Ingrese, hermano, que ya estamos pasando los 6,000 seguidores, gracias a Dios. Que bueno, si usted todavía no ingresó a nuestro perfil de TikTok, búsquenos ahí como Pastor Jonathan. Va a ser de mucha bendición, videos más cortos, hay videos que hacemos exclusivamente para TikTok y no sabe lo que va a venir después, no se lo imagina. Entonces, por favor, para que no se pierda nada, síganos también en TikTok, sí, como Pastor Jonathan. Bueno, aquí como verá, esta primera portada habla de la suficiencia de las Escrituras. Más o menos les voy mostrando un poquito. Ahí está la tabla de contenido de los 10 temas que vamos a tratar aquí, la introducción con los objetivos. Y ahí está el material para que usted pueda ir llenando mientras avanzan las clases, lección por lección, ¿no? Son 10 lecciones, no se vaya a olvidar. Bueno, entonces Dios me los bendiga, hermanos. También los otros cursos que hemos dejado van a continuar, como panorama de la Biblia y también todo lo que hemos proyectado para este año, ¿ya? Oren por nosotros y siga apoyando, por favor, el ministerio. Tengo que agradecer a los hermanos que apoyan. ¿Cómo apoyan? Se han suscrito como colaboradores aquí en la fanpage en Facebook o también en el canal de YouTube Argumentos Bíblicos. Se han suscrito como colaboradores y automáticamente ellos están dando una pequeña cuota mensual, ¿no? Mensual. Y gracias, hermanos, porque nos ayudan de esa manera. Aquellos que también envían estrellas o el super chat en YouTube,
¿no? Aquellos que también envían sus ofrendas, gracias hermanitos. Esta semana han llegado granitos de arena de varios lugares, eso ayuda muchísimo, porque obviamente se hace toda una inversión, todo un trabajo, hay mucho que tenemos que cubrir en el ministerio, porque no solamente hacemos lo virtual, también hacemos lo presencial, llevando el Evangelio de Sana Doctrina aquí, a las obras, a otros lugares, proyectos misioneros. Hay mucho que ya iremos mostrando poco a poco, ¿no? Como por ejemplo nuestro viaje a Bolivia, que tenemos ahí videitos que estamos preparando para ir mostrándoselos, y pronto a otros países también, ¿no? Por la gracia y la bendición de Dios. Si usted es parte de todo esto, y de esa manera también aprovechamos los recursos y los medios virtuales para propiciar la sana doctrina con estos recursos, ¿no? Con cursos, con materiales, con capacitaciones, y se viene mucho más, amado hermano. Tenemos una radio también, Excelencia Radio, que funciona las 24 horas del día, que ya nos acercamos a la fecha de la reapertura, la reprogramación de nuestra radio, que va a estar muy hermosa, ¿no? No deje de seguir excelenciaradio.org también, donde estaremos añadiendo mucho de nuestras enseñanzas también, y también programas exclusivos para esta radio. Así que vaya escuchando, por favor, y esté atento a las publicaciones en excelenciaradio.org, ¿sí? Muy bien, amados hermanos, gracias entonces a todos los que apoyan. Si usted quiere dar una ofrenda para el ministerio, puede hacerlo en pastorjonathan.com, ¿ya? Ahí en pastorjonathan.com usted le añade una barra y pone apoyo, y le va a salir varios medios por los que usted puede enviar alguna ofrenda a este ministerio y apoyarnos en el avance y la difusión de la sana doctrina y el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, usted también va a apoyar a que más obras, más iglesias de sana doctrina se establezcan en el mundo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra visión, y estamos trabajando muy duro por eso. Se vienen buenas noticias para Lima, no lo voy a decir ahora, pero oren los hermanos de Lima, Lima en la visión, porque hermanos, es el anhelo de Dios que también haya en iglesias de sana doctrina en muchos lugares, y Lima está muy cerca de nosotros, así que cómo no trabajar ahí también para que crezca la sana doctrina, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces si gustan ingresar a nuestras clases gratuitas que vamos a dar a partir de ahora, ya mismo estaremos saliendo con estas clases. Ingrese entonces, por favor, a estos, ahí hemos puesto, a estos canales. Ahí nuestra hermana asistente ha colocado los canales. Ahí veo ahí. Canal de Messenger, ahí está. Messenger. Canal de Telegram también está ahí, muy bien. No veo el canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp también. Ajá. A ver, voy a ver si... Acá está, sí. Pastor Jonathan se llama también. Ahí se copia el enlace, muy bien. Sí, también colocamos el canal de WhatsApp. ¿Ya? Si es posible, ingrese a los tres. Ya está, ¿no? O a su favorito. Por ahí vamos a estar difundiendo todo lo necesario para estos cursos que se vienen uno tras otro, hermanos. Cursos bastante muy buenos, muy bien estructurados, para que uno por sí solo, claro, siempre dependiendo del Espíritu Santo, de la oración, ¿no? Pero en su habitación, con sus notas, puede instruirse, prepararse y luego también enseñar a otros. Eso anhelamos, que muchos se levanten como siervos del Señor a seguir difundiendo la sana doctrina en todo lugar, ¿no? Muy bien, hermanos, gracias, gracias. Ahí te dejo todos los enlaces entonces en los comentarios. Y por si acaso, voy a dejar un post aquí en nuestra fanpage, Pastor Jonathan en Facebook, con estos enlaces también, para aquellos que por ahí no lograron entrar o no supieron cómo. Entonces vamos a dejarlo, usted tiene que ingresar a nuestra fanpage, Pastor Jonathan, ver las publicaciones y ahí va a encontrar los enlaces en un post, ¿ok? Entonces nos vemos, hermanos, en la próxima oportunidad. Me gustaría seguir, pero ya tenemos clases aquí en nuestro Instituto de Teología, que esta semana también, hermanos, va a salir ya las publicidades ya en relación a las matrículas para el mes de abril, donde comienza un nuevo ciclo de nuestro Instituto de Teología y Liderazgo. Por si acaso, aquellos que quieren estudiar, prepararse, ¿no? Estudiar teología, estudiar ministerio o discipulado, atentos que esta semana está saliendo ya las publicaciones para las prematrículas, donde damos siempre más del 80, casi 85% de descuento, ¿no? Bueno, hermanos, oren por el ministerio y anímese a apoyar, ¿sí? Que Dios me los bendiga.